43 minutos, 7 con 43 minutos. Saludamos a esta hora en Punto Noticias a través de Pichincha Universal al doctor Jarrín. Él es abogado del expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, sobre quien ya hay una sentencia en primera instancia, como ustedes lo escucharon en la nota introductoria. Abogado Jarrín, buenos días, gracias por atender a Pichincha Universal. ¿Cuál es la reacción que ustedes tienen una vez que ya en medio de toda esta situación sanitaria que vive el país y en medio de miles de causas que se encuentran en la Corte Nacional de Justicia, se ha elegido esta, la del caso Sobornos 2012-2016, para leer la sentencia que fue dada a conocer el día de ayer? Hola, Liceña, buenos días. Perdón si me demoré un poquito, ha sido una mañana muy compleja, estoy desde muy temprano atendiendo esta misma circunstancia. Primero que nada, mi solidaridad con la ciudadanía del Ecuador, la ciudadanía de Guayaquil, que está siendo azotada por la pandemia, por esta enfermedad tan delicada y por la nula acción de un gobierno que realmente, una vez más, demuestra que tiene prioridades, y la prioridad era justamente, a pesar de que existen audiencias de prisión preventiva, a pesar de que existen audiencias de sustitución de medidas de gente que está en la cárcel en estos momentos, pues bueno, la que decidieron hacer y para la que decidieron convocarnos es justamente la audiencia del denominado caso Sobornos, pretendiendo, más que a los que estamos en la ciudad de Quito, a los que están en la ciudad de Guayaquil, pretendiendo que violen las disposiciones de mantenerse en sus casas y asistan a la Corte Provincial. Luego se inventaron la idea de hacernos escuchar una sentencia por vía telemática. Yo no asistí, yo no iba a avalar con mi presencia un acto de este nivel de ruindad, mientras el Ecuador necesita dedicarse a curar a sus enfermos, a enterrar a sus muertos. Ellos necesitaban cumplir con lo que se les dispuso desde un inicio, y lo hicieron de una manera que no podía sino ser consecuente con lo que ha sido este caso. La sentencia es una burla. A la final resulta que lo que dijo la fiscal no es, sino es otra cosa. A la final resulta que... Allí, doctor Fausto Jarrín, para que nos explique cómo es que si la teoría de la fiscalía era otra, al expresidente Correa se le juzga por otra cosa, o se lo sentencia por otra cosa. Exacto. Mire, hay una aclaración, y eso obviamente, como se dice en las audiencias, por lealtad procesal, hay que decirlo. Se utiliza el mismo tipo penal, si no se ha dejado de hablar de cohecho, eso hay que reconocer. Sin embargo, no solamente es el tipo penal lo que importa en el derecho penal, es muy importante la culpabilidad, es muy importante la antijuridicidad. Y en este caso, la fiscal habló, recuerden ustedes que en ruedas de prensa, en entrevistas en los medios de comunicación aliados del gobierno, la fiscal decía que el expresidente Correa era el jefe de una estructura criminal que a través de sus ministros tenía armado un esquema para receptar sobornos. Entonces, la Fiscalía utilizó una teoría que viene desde Europa para establecer que existe una estructura jerarquizada de poder. Yo sé que los términos son un poco complejos, pero los necesito para establecer la realidad de lo que sucedió ayer. Y ayer los jueces deciden que la teoría del caso de Fiscalía no es válida porque no se ajusta a lo que se ha podido probar. Y que lo que se ha podido probar es que el presidente es autor mediato, pero por instigación, por haber permitido y no haber evitado que Pamela Martínez con algunos ministros tenga esta supuesta especie de red. Entonces, si es una red, si es un grupo de personas que estaban haciendo eso, entonces el delito es asociación ilícita, ¿no? El delito es criminalidad organizada, pero no usaron eso porque querían usar cohecho para poder juzgar en ausencia, para poder juzgar sin prescripción. Entonces, como desde el principio vienen improvisando para ver qué calza. Acuérdese, Licenia, hemos hablado varias veces, este proceso empezó siendo concusión. Claro. De concusión terminamos en cohecho y con una metodología de autoría distinta a la que planteó la Fiscalía. Se ha roto el principio de congruencia, se ha quebrado el principio, las normas de la ley y de la Constitución sobre la interpretación en materia penal. Los jueces el día de ayer acaban de utilizar una norma posterior, más gravosa, para afectar 25 años los derechos políticos y civiles del expresidente Correa. Es decir, han hecho, perdón que me refiera así, pero como ya algunos abogados lo están diciendo, una fanesca, un burlesque de lo que debería ser o tener la seriedad
de un proceso como este, que ya obviamente venía con serias dificultades. No se olvide que siempre fue discutible que le hayan cercado del 2012 al 2016 para evitar los periodos en que Lenín Moreno fue vicepresidente o presidente ahora. Siempre fue complejo que esto haya sido, Odebrecht puso presidente y resulta que Odebrecht no está sentenciado, que haya estado Sinohydro ahí, el padrino de INA, y le hayan sacado del proceso también a Sinohydro. Entonces, dejaron aquí a las empresas nacionales a las que les están haciendo un daño gigantesco en un momento en el que el gobierno no es capaz de construir absolutamente nada, en el que esas empresas deberían estar haciendo hospitales para la gente en Guayaquil, y deciden simplemente avanzar con esta pantomima que lo único que busca es evitar que Rafael Correa sea presidente. A eso se debe el apuro por leer esta sentencia cuando, como usted dice, es un caso que no prescribe ser cohecho. Podían haberlo hecho simplemente cuando termine la emergencia sanitaria, cuando el país vuelva a la normalidad. ¿En qué variaba que lo hacían después de un par de meses? ¿En qué variaba? O sea, ¿por qué tenían que hacerlo precisamente en medio de una crisis sanitaria cuando la gente en diferentes ciudades del país está muriendo por el coronavirus? Efectivamente, eso nos parece a nosotros, como dije, de una ruindad gigantesca. Yo planteé ante los organismos internacionales, yo he denunciado esta actividad en la función judicial ante la Relatoría de Independencia de Jueces y Fiscales. Yo planteé el día viernes, después de ser notificados, una medida cautelar ante la CIDH para que se nos garantice los derechos, el derecho a la salud, el derecho al bienestar, el derecho a la integridad, evitando que se convoque esa audiencia, pero desgraciadamente la CIDH no se pronunció a tiempo. Ya veremos qué se pronuncia. Y yo debo entender en el caso de la CIDH porque ahorita ese organismo está muy preocupado, ellos sí, por el asunto de la pandemia. Entonces, yo entiendo que una solicitud de este tipo debió haber estado priorizada muy abajo. Esa es la diferencia de cómo priorizamos algunos las cosas. Pues al gobierno le prefirió priorizar, y el día de hoy, a pesar de que ayer en el nuevo formato de información sobre la pandemia ya no se incluyen cifras, eso ningún medio de comunicación de los aliados del gobierno está denunciando. Entonces ayer, mientras todo el mundo estaba preocupado, o digamos todo el espectro político, porque a la ciudadanía en general esto ya no le interesa, la ciudadanía sabe que esto es un circo, estaban preocupados de la audiencia, el resto de personas, el resto de medios, digo, se dedicaron únicamente a bombardearle a la ciudadanía con eso, para que la ciudadanía se distraiga, al menos momentáneamente. El día de hoy todos los medios están hablando de la sentencia y nos estamos olvidando de lo que sucede realmente en Guayaquil. Yo me niego o me resisto a pensar, pero ya la evidencia es demasiado contundente de que se está usando esta sentencia como un distractor, como una bomba de humo, para tratar de tapar la ineficacia del gobierno en atender la crisis y la cantidad de ciudadanos que se siguen enfermando y que desgraciadamente, con mucho dolor lo digo, siguen muriendo, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Doctor Fausto Jarrín, la sentencia al expresidente de la República, Rafael Correa, y al ex vicepresidente Jorge Glass es bastante elevada. ¿Por qué? Si se lo está sentenciando como un autor mediato, no han podido demostrar, según la defensa, que él recibió el dinero, sino que de acuerdo a los jueces él conocía de esas contribuciones aparentemente ilegales. Y digo aparentemente ilegales porque hay un informe del Consejo Nacional Electoral que dice que no existió ninguna aportación ilegal y que ustedes lo pusieron como parte de la prueba, y que finalmente, pese a venir o provenir de una organización del Estado, como el Consejo Nacional Electoral, no fue aceptado como tal. ¿Por qué esta pena contra los exmandatarios y por qué la que recibe Pamela Martínez, que es donde sí encontraron movimientos inusuales en su cuenta? Le explico una cosa primero que nada. Pamela Martínez no podía ser procesada por cohecho, porque Pamela Martínez, dentro de sus funciones, no existía la de otorgar contratos, la de otorgar obras. Pamela Martínez no fue parte de ningún equipo de administración de obras ni de ningún equipo calificador de propuestas. Por lo tanto, inclusive Pamela Martínez no podía ser procesada por cohecho. Lo que Pamela Martínez, el abuso que Pamela Martínez efectivamente, ella lo acepta, pues, no soy yo el que lo dice, realizó fue el de traficar influencias. Ella debió haber sido procesada por tráfico de influencias junto a Odebrecht, junto a el señor Pedro Verduga, que también reconoció haberle entregado dinero, y eso debió haber sido el caso.
Por lo tanto, cohecho absolutamente nadie, porque no se ha demostrado qué contrato, qué empresa y qué funcionario son los que están involucrados en este esquema necesario para aprobar lo que es el cohechado, el cohechador y la dádiva, ¿no? El otorgamiento ilegítimo de un monto económico, del contrato, de lo que quiera que dicen ellos, que es la razón por la que estamos acá. Y efectivamente, en relación al presidente Correa, hablan de una instigación y una autoría mediata como instigación. Lo mismo para Jorge Glass, cuando eso además contradice el propio testimonio de la señora Martínez, porque la señora Martínez dice que Jorge Glass le decía a quién le iba a entregar el dinero. Entonces Jorge Glass no era un instigador, era un autor directo. Esto lo digo porque eso es lo que dicen los jueces, no porque sea la realidad. Para mí, la realidad es que Pamela Martínez se junta, se une, se alía con la Fiscalía para tratar de beneficiarse de una reducción de pena que además tampoco le resultó como ella esperaba, y ayuda a conformar esta estrategia para decir que ella era el intermedio entre todo lo que le ordenaban los de arriba. Se habló muchísimo de la cercanía de Pamela Martínez al expresidente Correa. Luego la Fiscalía dice que Pamela Martínez es un fungible y eso hacía que sea muy difícil de probar la teoría de la Fiscalía, y por eso los jueces ayer volvieron al tema inicial de decir que era muy cercana a Correa y que utilizaban los fondos para el movimiento político. Es decir, todo lo que la Fiscalía hizo, todo lo que la Fiscalía pidió, los jueces desecharon, porque la Fiscalía dijo que no eran aportes para campaña, que se estaban beneficiando personalmente también de esos cruces de facturas, porque si no, obviamente, retomaba importancia los informes del CNE, que la Fiscalía siempre negó, siempre dijo que no se trataba de eso. Entonces ayer los jueces dicen que esa plata era para el movimiento y que lo que pasa es que el presidente Correa sabía que esto estaba sucediendo y que no lo evitó, como era su deber objetivo de cuidado. Como jefe de Pamela Martínez debió haber evitado que eso suceda, y ellos dicen que eso es lo que no hizo y por eso es responsable. Toman un agravante diciendo que se actuó para cometer otros tipos penales. Los otros tipos penales de los que hablaron los jueces ayer fue de peculado y de lavado de activos. El peculado, cuando hablan de peculado, los jueces se refieren al pago del canon de arrendamiento de la oficina del famoso edificio Concord. Pues bueno, quien pagó la oficina es el que era en ese momento gerente de la EP Selec, y el señor no fue procesado. Entonces, ese peculado que luego van a tener que investigar será contra una persona que no está sentenciada por cohecho. Y el tema del lavado de activos tendrán que determinarlo por quienes encontraron falencias en sus cuentas, y ese no es el caso ni del presidente Correa, ni de Jorge Glass, ni de Alexis Mera, ni de Viviana Bonilla, porque la Fiscalía en este proceso de cohecho no utilizó los informes de la UAFE ni los informes del SRI respecto de estos ciudadanos, porque no tienen anomalías en sus patrimonios ni en sus cuentas. Entonces esos otros delitos con los que justifican el agravante van a ser determinados para otras personas, y el agravante tenía que haberse usado respecto de quienes cometieron esos otros delitos. Esto realmente no tiene pies ni cabeza, Licenia. Es muy complicado de explicar porque nosotros tampoco terminamos de entender realmente qué es lo que los jueces pensaron hacer, qué están haciendo, utilizando normas posteriores, aplicando retroactivamente una pena superior, mandándonos a recibir 300 horas de curso de lógica y ética. Realmente cumplieron con el circo que era esto desde el principio. Creo que... Doctor Jarrín, en las últimas horas, antes de que se conozca la lectura de esta sentencia, se difundió a través de una página denominada Justicia Amarrada, de denuncias de funcionarios judiciales que mencionaban la existencia de de correos de la secretaria de la Fiscalía hacia el presidente del tribunal, que sentenció al expresidente Correa y a los demás procesados en el caso Sobornos, en el que prácticamente se le indicaba qué poner y qué no poner en la sentencia. Ustedes ya fueron notificados, al menos con la lectura de la sentencia, no sé si ya la tienen, la sentencia escrita, estas denuncias que la Fiscalía luego salió al paso a decir que son noticias falsas, ¿coinciden con la sentencia que les fue notificada ayer vía oral? Hay cosas que pueden coincidir, hay otras cosas que no coinciden. Todavía no tenemos la sentencia por escrito.
Como le dije al principio, Liceña, yo no acudí a la lectura del fallo. Los colegas que están en Guayaquil me han hecho saber que se escuchaba muy mal, fue imposible entender ciertas partes de la sentencia, por lo tanto sería especular para mí decirle que es lo mismo. Sin embargo, hay algunas cosas que me llaman la atención. Yo también ingresé a esa página y me tomé la molestia de verificar algunas cosas. La señora Caiza sí trabaja en la fiscalía, por lo tanto, yo no sé qué sale a desmentir la fiscalía. Cuando nadie te pide que expliques algo y tú lo explicas, normalmente es porque es cierto. La sabiduría popular en eso no se equivoca. Ahora, la existencia de correos, bueno, eso habrá que determinar la veracidad de esos correos. Me parece un asunto extremadamente grave que el tema del lawfare se haya replicado al punto de que aquí también haya habido coordinación vía correos, como sucedió en Brasil con Lula, entre la fiscalía y el juez. Es más, ya el rumor ha llegado a tal punto que establece que el juez tendría una relación personal, inclusive con la secretaria de la fiscalía, y que la señora habría venido en la misma época en la que a él le nombran juez encargado. Es que volvamos a una cosa, el señor juez Iván León no es juez de la Corte Nacional, es un juez encargado que viene desde la Corte Provincial de Santo Domingo de los Áchilas, y esa es otra ilegalidad que este juicio tiene, y eso definitivamente va a generar que en instancias internacionales este proceso sea el Ecuador acusado y sancionado por esto. No se puede tener jueces encargados en un tribunal penal para juzgar juicio. Este tribunal penal tiene jueces y el presidente es juez encargado. Y resulta que él viene con su amiga, su compañera, yo no sé, para que la pongan en la Secretaría de la Fiscalía y luego se transforma ella en el nexo entre la Fiscalía y la Corte Nacional. Eso es terrorífico, eso es terrible. Habría que ver si es que es verdad, habría que, cuando estas cosas retornen a la normalidad, por supuesto, yo procederé a exigir una pericia al respecto de esos correos, de esa página. Ya el día de ayer estuvimos en otras cosas, ya no la volví a revisar, no sé si han subido más información, pero es gravísimo lo que se plantea ahí, es muy grave. Y que la fiscalía apresuradamente ha salido a desmentir algo que nadie le dice, que es tan fácil de corroborar como verificar si la señora trabaja o no trabaja ahí. Eso le aumenta la credibilidad a la página, ¿no? Eso es muy grave, muy grave. Doctor Jarrín, bueno, la sentencia ya está anunciada, fue leída, al menos en primera instancia. ¿Qué otros recursos tienen y ante qué tribunal los tienen que presentar? ¿Es el mismo? ¿Son los mismos jueces los que van a tener que atender los recursos que aún les queda como defensa o son otros jueces? Una vez que tengamos notificada por escrito la sentencia, empiezan a decurrir los plazos para la presentación de los recursos. Tenemos recursos horizontales. Horizontal significa que es ante los mismos jueces. Los recursos horizontales son el de aclaración y el de ampliación. Pero una vez absuelto la aclaración y ampliación, vienen los recursos verticales. Eso implica que tiene que subir al tribunal de alzada, que se dice, al juez superior. Entonces, tenemos el recurso de nulidad y tenemos el recurso de apelación. Ya existe constituido un tribunal de apelación porque fue el que conoció la apelación de Cristian Viteri sobre el sobreseimiento de Kai Rungo. Por lo tanto, yo debería asumir que ese va a ser el tribunal que conozca las apelaciones de la sentencia. Pero con esta corte nunca se sabe, no se olvide cómo se constituyó el tribunal del juez León. Se constituyó por descarte. No se olvide de eso. Entonces, tal vez si alguno de los jueces del tribunal que ya está constituido no les gusta, pues seguramente harán alguna cosa para constituir un nuevo tribunal digamos, de oficio para el caso. Pondrán jueces encargados a los que les pueden obligar a través de esta especie de compromisos. No sé, realmente todo esto todavía es un albur porque la justicia no está siguiendo las normas y no está respetando los derechos humanos y el debido proceso. Ustedes van a apelar, obviamente, ¿cuándo lo van a hacer y en qué momento esperan que se dé paso a la apelación que ustedes presentarán, tomando en cuenta la rapidez con la que se ha decidido leer la sentencia en primera instancia? Liceña, los plazos para apelación, los plazos para casación, los plazos para caducidad, los plazos para prescripción están suspendidos. Así que nosotros esperamos que el momento en que nos notifiquen con la sentencia, además, hagan una aclaración sobre el tema de los plazos, porque si no nos estarían obligando a buscar dentro de los 3 días de notificados un sitio donde presentar esa apelación.
Así que todas estas cosas las hacen a propósito, para dificultar y para embarazar y angustiar la defensa. Entonces, Es decir, esto... si se pudo convocar a una audiencia para leer una sentencia, no se puede dar paso a un recurso utilizando la misma lógica, digo yo, ¿no? Para dar paso a una apelación. Deberían darnos entonces las facilidades si es que va a ser así, aunque yo creo que deberían respetar la suspensión de plazos que está vigente. En esa suspensión de plazos también estaba establecido que este tipo de audiencias no se podían realizar sino solo en casos exclusivos de flagrancia, pero sin embargo así se hizo esta audiencia. Así fue efectivamente. Ahora, doctor Jarrín, el expresidente Correa siempre ha dicho que no confía en la justicia local y que esperan y confían en el accionar de la justicia internacional. A nivel internacional, ya una vez con esta sentencia de primera instancia, ¿ustedes qué pueden esperar? Nosotros venimos denunciando ante la Relatoría de Independencia de Jueces y Fiscales todo lo que ha pasado en este caso. Estamos todo el tiempo refrescando esa información, haciéndole conocer al relator lo que viene sucediendo. Hemos denunciado ante la CIDH, vamos a denunciar en las instancias internacionales de la ONU, vamos a activar los mecanismos de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y varios otros mecanismos, porque estamos enfrentando realmente una justicia cooptada, estamos enfrentando una justicia sin ninguna independencia, estamos enfrentando una justicia que se colude con los medios de comunicación para entrevistar a los jueces, para informar a la ciudadanía las cosas que están en el proceso antes de que sean conocidas por los abogados. Entonces, todo esto está siendo denunciado y me imagino yo que ahora ya con la sentencia, aunque sea solo de primera instancia, irá tomando cuerpo y podrá ser efectivamente materializadas nuestras exigencias en el corto plazo. No muy corto porque la justicia internacional se mueve a paso lento, pero digamos en un mediano plazo. Doctor Jarrín, ¿cómo ha tomado el expresidente Correa, que es su defendido, esta sentencia? ¿Cómo está él? ¿Qué le ha mencionado? ¿Qué le ha dicho? ¿Cómo se siente al conocer esta sentencia? Como lo ha dicho ya él en los medios, él está bien, a él le preocupa mucho la gente que está en Ecuador, porque es la gente que está en riesgo de ser injustamente encarcelada o de mantenerlos injustamente encarcelados, como el caso del vicepresidente Jorge Glass. Él está bien, pero comparte conmigo la incredulidad, no entendemos bien cuál fue la construcción dogmática que los jueces hicieron ayer. Vamos a ver si leyendo la sentencia por escrito, verificando la motivación que ellos en la sentencia escrita pueden ampliar, no pueden cambiar la decisión, pero pueden ampliar la motivación, nos hacen conocer a nosotros un poco de qué teorías, de qué dogmáticas están sosteniendo para afirmar lo que han afirmado, justificando de alguna manera, ya veremos cómo, utilizar retroactivamente una sanción superior que definitivamente es inconstitucional. Quiero leer, la verdad, quiero saber exactamente qué dicen para poder yo también explicarle a él, porque él tampoco entiende bien el circo que completaron el día de ayer los jueces de la Corte Nacional. Ahora, ¿esta sentencia abre la puerta al inicio de otros procesos en contra del expresidente? Vuelvo a decirle, ayer se refirieron a peculado por el pago del edificio Concorde y ayer se refirieron a lavado de activos. Esos dos temas definitivamente no calzan para el expresidente Correa porque no se le ha demostrado en ninguna parte del proceso ninguna variación en su patrimonio y él no tiene nada que ver con el pago del canon de arrendamiento del edificio Concorde. El titular de diario El Universo de esta mañana, además de mencionar los daños a los que fue sentenciado el expresidente, habla de un decomiso de bienes. ¿Eso es así? Existe la disposición del decomiso de bienes, pero no está establecido cuál es el monto de la reparación integral. Los jueces desecharon la solicitud de la Fiscalía de 1.130 millones de dólares, entonces habrá que ver cuál es el cálculo que se hace respecto de los niveles de actuación de cada uno de los distintos partícipes del caso. No lo hicieron ayer en la lectura de la sentencia. ¿Y ese establecimiento de la reparación se lo conocería cuando les llegue a ustedes la sentencia escrita? Personalmente creo que los jueces debieron decirlo ayer y no lo dijeron, solo enumeraron unos artículos diciendo que se va a establecer en base a ellos y eso implicaría que la sentencia escrita va a traer información de sanciones posterior a la lectura de la sentencia. ¿Y eso es normal, legal, dentro del proceso? Debía haber venido ayer mismo en la lectura del fallo. En la sentencia escrita puede venir incorporada motivación que permita entender de manera suficiente la motivación del fallo, pero no pueden cambiar el fallo.
Entonces queremos ver qué es lo que nos llega realmente por escrito, porque, insisto, eso también es un tema que no terminamos de entender. Ellos hablaron en toda la sentencia de 7 millones, nunca de 1.000, de 1.130 ni de nada. Yo entendería que están dando la vuelta alrededor de esa cifra. Repartida entre todos los partícipes, habría que ver en qué condiciones, de acuerdo al nivel de participación, porque hay autores mediatos, autores directos y coautores. Pero no lo dijeron. Ya, ahora, si usted dice que al expresidente no se le encontró ningún movimiento inusual en sus cuentas, ningún incremento ilegal en su patrimonio, ¿cómo pueden establecer una reparación integral de algo que no ha recibido? Por eso es que creo yo, porque van a decir que la afectación es al Estado, entonces que entre todos tienen que repararle al Estado y a la ciudadanía por lo que hicieron. Yo creo que van hacia allá. ¿Y en qué momento se configura esa afectación al Estado? Si en los contratos que supuestamente recibieron a cambio las empresas por sus supuestos aportes, esos contratos no han sido auditados por la Contraloría y no hay un examen que determine que fueron ilegales o que hubo algo mal de por medio en esos contratos. Coincido absolutamente con usted, Liceña, nunca pudieron demostrar eso, no demostraron sobreprecios, no demostraron contratación fraudulenta, no demostraron subcontratación ilegal, nunca demostraron nada de eso porque no permitieron que la Contraloría presente los informes que eran desvanecidos de responsabilidades. Efectivamente, no sé cómo van a cerrar esa parte de la historia porque no tienen ningún sitio, ningún documento, ningún informe, ningún testimonio, ningún nada en donde vayan a poder ellos fundamentar la reparación integral. No tienen absolutamente nada en el proceso. Nada. Ahora, tomando en cuenta que tanto la defensa como el expresidente dicen que esto es un tema político y que busca, evidentemente, restarle su derecho de participación política y de acuerdo a la sentencia durante 25 años, ¿cuándo cree usted que se termine con el último recurso que es la casación? Más o menos, tomando en cuenta esta prisa para evitar la participación política del expresidente en las elecciones del próximo año. ¿Cuándo cree usted que esté resuelto ya este recurso de casación? Para tener una idea un poco más coherente de eso, necesitamos que se levante la suspensión de los plazos. Solo ahí podremos saber cómo van a decurrir esos plazos. A menos de que para este caso vayan a violar las decisiones del propio Consejo de la Judicatura sobre la suspensión de los plazos. Entonces eso también está todavía un poco en el limbo. Desconocemos cómo va a manejar la Corte esto, porque así como nos llamó ayer, podría decidir que los plazos en este caso, ilegalmente por supuesto, pero podría hacerlo, decidir que los plazos en este caso decurren tal como está en el código, y entonces tendríamos 3 días para apelar después de que seamos notificados por escrito con la sentencia, pero eso implicaría que presentada nuestra apelación y nuestro recurso de nulidad, eso tiene que resolverse en audiencia presencial y con contradicción. Entonces, todavía eso depende mucho de la situación de la emergencia humanitaria que vive el Ecuador, creo yo. Y definitivamente Doctor Jarrín, es mucho más difícil que ellos puedan tener una sentencia ejecutoriada antes de octubre. Muy difícil. Doctor Jarrín, el juez Saquicela en una entrevista esta mañana ha señalado que sí habrían facturas del Servicio de Rentas Internas y que la reparación sería de aproximadamente 7.5 millones de dólares porque en esa cantidad se le habría perjudicado al Estado. ¿Existen esas facturas? ¿Se demostró este cohecho con facturas? No. Existen facturas que los empresarios reconocieron por las cuales pagaron IVA y que fueron emitidas en razón del otorgamiento de un servicio. Ninguno de los receptores del servicio ha sido procesado. Ninguno. Entonces sí existen facturas, pero no de cohecho. Muy mal que el juez haya aceptado una entrevista siendo juez antes de que la sentencia al menos esté notificada por escrito. Me parece terrible eso. Los jueces no deberían dar entrevistas a los medios de comunicación. Para finalizar, doctor Jarrín, ¿qué el país que puede esperar ya de este caso? Yo creo que en este caso, Liceña, nada está dicho. El proceso está lleno de nulidades, lleno de dificultades, y yo creo que, dadas las circunstancias políticas y la pérdida de control que tiene el gobierno sobre las instituciones cada día más visible, y basta ver lo que está sucediendo con la emergencia sanitaria, creo que los jueces en las siguientes instancias van a poder resolver de forma más libre y hacer justicia como corresponde. Ojalá sea así, ojalá que sea así, que se respete el debido proceso, que se respete el derecho, el Estado de Derecho en el país. Doctor Fausto Jarrín, muchísimas gracias por su tiempo, por explicarnos los pormenores de esta sentencia. Lo volvemos a molestar cuando tenga ya la sentencia escrita para que
nos explique y le explique a la audiencia los detalles de esta sentencia para ver si así la podemos comprender de mejor manera. Gracias, doctor Fausto Jarrín. El doctor Fausto Jarrín, abogado defensor del expresidente de la República, Rafael Correa, aquí en la primera entrega de Punto Noticias. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia. Movilidad